Educación Continua, un proyecto impulsado por nuestro maestro, el decano Henry Arriaga. En esta tarde, él les hace el cordial agradecimiento tanto a nuestros profesores titulares, así como a nuestros profesores de posgrado, a nuestros profesores interinos, estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, a los profesionales del Derecho y Ciencias Afines y a público en general. En esta tarde tenemos un tema de suma importancia, que es la universalidad de los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres en el marco normativo e institucional. En esta tarde también tenemos una presentación de nuestro decano, el maestro Henry Arriaga, al cual dejo en uso de la palabra. Decano, por favor. Bien, muchísimas gracias, licenciado Nelson Luc. Muy buenas tardes, estimados amigos. Mucho gusto de saludarles. Les envío un fraternal saludo hasta sus hogares. Algunos pocos estarán en su oficina, pero en donde quiera que se estén conectando, mucho gusto de saludarles ya en este 2023, ya entrando ya casi que a mediados de marzo, pero estamos muy contentos de poder saludarles. Es un gusto poder servirles y siempre estamos a sus órdenes. Con esta conferencia, pues estamos iniciando un ciclo de educación continua en nuestra facultad. Quiero saludar muy especialmente a todos nuestros profesores. En el grupo hay un buen grupo de profesores titulares de nuestra facultad. Yo les agradezco mucho siempre el interés que todos ustedes tienen en participar en nuestras actividades académicas. También saludo a nuestros profesores interinos, toda una nueva generación de profesores que se está incorporando a la facultad. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Nuestros profesores titulares están conectados vía Zoom, así es que les envío un saludo, pero también quiero saludar fraternalmente a todos nuestros estudiantes que desde Facebook Live están conectándose en esta conferencia. Para dar inicio, yo realmente, pues hoy no fue en balde el tema seleccionado para dar inicio a este ciclo de educación continua que este año vamos a tener en la facultad. Pues hemos elegido el tema de la exposición, la universalidad de los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres, un marco normativo e institucional. Para referirme a ello, en primer lugar, quiero saludar especialmente a todas las damas, a todas las mujeres que están hoy presentes. Es muy grato para mí anunciar oficialmente que en este año 2023, el 54% de la población estudiantil de la facultad son damas, son mujeres. Así es que tenemos una mayoría de mujeres en nuestra facultad y para nosotros es un compromiso, pero a la vez también es un verdadero gusto y un honor poder servirle a una amplia población mayoritariamente femenina en nuestra facultad. Así es que tenemos esto muy presente para todas las acciones que estamos tomando desde la Facultad de Derecho. Y con ocasión del 8 de marzo, pues felicitarles por su día. Creo que pues teníamos en mente esta celebración, esta conmemoración también. Así es que lo mejor que podemos hacer es pues trabajar por dar a conocer los derechos que tienen las mujeres. Entonces, por eso hemos seleccionado este tema para este primer día de actividad del programa de educación continua. Entonces, felicitarles y pues aprovechar esta oportunidad que ustedes nos dan para anunciarles que en la facultad pues estamos realizando nuestras actividades lo mejor que podemos, por cuestiones de espacio, de facilidad en el servicio, de parqueos y de cercanía. Quiero anunciarles que a partir del miércoles de la próxima semana, las oficinas de control académico de públicos,
va a estar atendiendo en la sede del Bufete Popular de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que obviamente pertenece a la facultad. Así es que toda la atención para constancias de cursos, certificados de cierre, todo este tipo de actividades lo vamos a estar realizando en la sede del Bufete Popular. Allí estamos precisamente este fin de semana, estamos haciendo la instalación para poder atenderles de esa mejor manera. Estábamos atendiendo anteriormente en la zona 2, pero sí tuvimos muchos problemas, incluso con los cepos, con el área de parqueos y todo. Entonces, qué mejor que utilizar nuestras propias instalaciones. En el Bufete Popular tenemos un parqueo enfrente, tenemos un parqueo a la par, está céntrico, entonces allí les vamos a estar atendiendo a partir del día miércoles próximo. También anunciarles, eso especialmente para algunos de nuestros profesores titulares e interinos que han cerrado pensum en maestrías y doctorados, que el próximo lunes vamos a lanzar un programa especial que se denomina CAIG, pero que lo hemos renovado. Nuestra intención es que este año logremos que una gran cantidad de nuestros profesionales, de nuestros profesores que han cerrado pensum de maestrías y doctorados en años anteriores, puedan ya concluir ese proceso. San Carlos, digamos, nuestra escuela de estudios de posgrado se caracterizó porque muchas personas cerraban pensum, pero no se graduaban. Entonces, estamos generando todos los procesos, manteniendo siempre la calidad académica, pero permitiendo que nuestros profesionales se puedan graduar. Creo que aunque seamos una universidad pública, no por ello tenemos que ponernos en una posición de no fijarnos en los procesos finales. Entonces, que nuestros estudiantes de maestrías y posgrados cerraran pensum, pero no se graduaran, eso al final significaba no solo un problema de parte de los estudiantes, creo que más el problema era de parte de la administración en sí, y eso generaba un problema de eficiencia en el servicio. Entonces, por eso es que hemos tomado la decisión de renovar completamente el programa CAIG para apoyar a todos los profesionales para que se puedan graduar. Y en el caso de nuestros profesores, esa graduación de maestría o doctorado es especialmente importante porque, como ustedes sabrán, a todos nuestros profesores titulares, graduarse de maestría o graduarse de doctorado significa subir en su promoción docente. O sea, una maestría significa subir un escalón, un doctorado significa subir un escalón. Entonces, por eso estamos apoyando para que nuestros profesores puedan tener ya ese grado de competitividad. A nuestros estudiantes les saludamos muy cordialmente. Nosotros deseáramos ya estar en la presencialidad. Hemos hecho muchos trabajos de remodelación en la facultad que pues se quedaron ahí inaugurados pero sin utilizar, pero esperamos que próximamente podamos ya utilizar nuestras instalaciones renovadas, pero decirles que estamos siempre trabajando para que mantengamos el nivel de servicio dentro de lo que cabe posible, tomando en cuenta que el campus está cerrado. Pero hemos logrado avanzar en todos nuestros procesos, estamos atendiendo privados, estamos atendiendo públicos. Les quiero contar que había un grupo muy importante de estudiantes que no se habían quedado pendientes de su graduación desde que la universidad se cerró. Así es que a partir de este mes estamos graduando 4 días a la semana. La facultad graduaba normalmente solo un día a la semana, pero hoy estamos pues, en este momento para aliviar esa situación y lograr que nuestros estudiantes se gradúen. Estamos graduando de martes a viernes. Recuérdense que somos la única facultad de la universidad que todavía hace sus graduaciones unipersonales. Así es que estamos graduando 10 estudiantes al día. Sería muy fácil graduar 100, 200 estudiantes en un solo acto, pero se perdería totalmente ese momento tan especial que significa la graduación de Derecho.
Entonces, realmente, pues estamos haciendo todo el esfuerzo dentro de nuestros equipos administrativos para que eso se pueda generar. También anunciarles que la unidad de tesis la estamos reorganizando para que sea un poco más eficiente. Hemos recibido pues muchas quejas en cuanto a los tiempos y los procedimientos internos de la unidad de tesis, así es que también allí estamos tomando acciones concretas para que los procesos sean más rápidos, más eficientes y por sobre todo que sean procedimientos gratuitos como está establecido en la norma. Pero bien, concentrándonos en el tema de hoy, pues yo quiero reiterar el agradecimiento siempre a nuestra Comisión de Educación Continua. Ahí está el licenciado Nelson Luc, que nos ayuda a coordinar toda la parte de comunicación y de organización. También nos apoya Freddy Rodríguez, quien es parte de nuestro equipo técnico. Muchas gracias. El licenciado Rodolfo Barahona, nuestro vocal segundo de Junta Directiva, representante de los profesores, siempre está muy activo en la organización y seguimiento de estos procedimientos. Pero hoy, pues la conferencia la va a dar una persona que nos ayuda muchísimo, que es parte de esta Comisión de Educación Continua, y es la maestra Ana Betsy Leonardo Soto, Suri, como le decimos todos de cariño, que la conocemos, y quien es una especialista en derechos humanos, nos ayuda muchísimo en todo ese eje transversal que significan los derechos humanos, y hoy le hemos pedido favor a ella que nos hable sobre estos temas tan importantes de los derechos humanos, de las niñas, los adolescentes y las mujeres, en el marco de esta celebración recién pasada del Día de la Mujer. Pero es importante conocer toda esta normativa. Les quiero contar que en el Consejo Superior Universitario incluso se están tomando decisiones que van a repercutir en toda la estructura de la universidad, vinculadas precisamente con el respeto a este tipo de normativa. Por lo tanto, todos debemos de estar actualizados en ello. Así es que muchas gracias, Suri, por el apoyo en este día. Suri es, como Nelson lo va a dar a conocer en su resumen de hoja de vida, pero Suri Ana Betsy es profesora nuestra en la facultad, pero especialista también en todos los temas de derechos humanos. Así es que yo les saludo cordialmente, les deseo muchos éxitos. Sé que entre todos los que están conectados, pues tenemos muchos profesores titulares, muchos profesores interinos, también están muchos estudiantes nuestros de la facultad, líderes estudiantiles de la nueva generación. Muchas gracias. Para mí es imposible ver todos en pantalla, pero justo estoy viendo en pantalla a mi querido maestro Pancho Flores. Siempre un saludo ahí muy cordial, mi admiración y respeto, y gracias por tomarse el tiempo. Usted se la sabe todas, pero siempre hace tiempo para estar con nosotros. Así es que a todos nuestros profesores, muchas gracias por estar allí. Siempre estamos para servirles, y a nuestros estudiantes especialmente un saludo muy cordial, muchos éxitos. Gracias por estar presentes en una conferencia más que vamos a estar desarrollando todo el año con todos los temas posibles para ir creciendo en nuestros conocimientos. Y gracias por, en lugar de estar viendo Netflix o el partido de fútbol, no, en lugar de ello, estar creciendo en sus conocimientos académicos. Así es que muchas gracias Lico y Nelson, y pues damos por inaugurado este programa y esta conferencia el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor decano. Le damos las gracias por su participación. También, previo a iniciar y a leer la hoja de vida de nuestra conferencista, quiero hacerles de conocimiento de que 20 minutos antes de que termine la conferencia, se va a estar enviando el enlace de asistencia, tanto en el chat de Zoom para profesores titulares e interinos y de posgrado, así como en Facebook para todos nuestros estudiantes, para todos nuestros profesionales del derecho y ciencias afines, y para el público en general. El correo electrónico que ustedes proporcionen en el enlace es a donde es el que va a servir para nuestra base de datos, y ustedes pueden consultar
a partir del día miércoles en derecho.clo. Ahí está el apartado de educación continua, donde va a aparecer en orden alfabético todos los nombres de los participantes para poder descargar su respectivo diploma de participación. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida licenciada Ana Betsy Surama Leonardo Soto, profesional, es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogada y notaria. Tiene una especialización en Derecho Internacional en Derechos de la Niñez y Derechos Humanos de las Mujeres, otorgado por el Instituto de Derechos Humanos y Derecho Humanitario y el Instituto de Derechos Humanos de San José, Costa Rica, 2006. Maestría en Derecho Tributario, impartido por los programas de posgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Docente en módulos específicos de la serie de diplomas coordinados por la Comisión Presidencial de Derechos Humanos sobre derechos humanos de discriminación y racismo a nivel nacional y regional sobre los siguientes temas: marco conceptual de los derechos humanos, legislación nacional e internacional y mecanismos de protección, situación de los pueblos indígenas en la legislación, derechos humanos de las mujeres, cultura de diálogo para las resoluciones de conflictos y formas alternativas de resolución de conflictos. Consultora nacional de la Organización de Naciones Unidas para el Programa para la Agricultura y Alimentación FAO, para la elaboración de estudios de casos de protección social de las trabajadoras de la agricultura familiar en América Latina y el Caribe, desde la perspectiva de género. Consultora de asuntos indígenas en la Corte Suprema de Justicia para la elaboración del protocolo, guía y atención a la niñez, adolescencia indígena en el acceso a la justicia. Consultora de la Asociación OPNOP para elaborar el protocolo de atención para la Defensoría Maya frente a la violencia de género y docente del Diplomado de Defensas Mayas frente a la violencia de género. En el módulo de ruta de denuncia y atención a la víctima de la violencia. Es así como leemos un extracto de la hoja de vida de la licenciada Leonardo, ya que su hoja es amplia, pero por razones del tiempo y optimización, vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a leer solo un pequeño extracto, licenciada. Sabemos de que su hoja profesional es más amplia y la dejamos en el uso de la palabra en este momento. Gracias, licenciada. Licenciada, la dejamos en el uso de la palabra. Tiene su micrófono apagado. Vamos a... Licenciada, tiene su micrófono apagado. En lo que conecta la licenciada a su micrófono, les vamos a dar nuevamente las instrucciones para los que se están conectando en Facebook, de que ustedes 20 minutos antes de finalizar la conferencia se estará pasando el link de asistencia para que ustedes puedan llenar su asistencia y ser acreedores del diploma de participación, y posteriormente, a partir del miércoles, van a tener ustedes que poder ingresar a derecho.clo para poder generar su diploma de participación en el apartado de educación continua. Licenciada, le dejamos el uso de la palabra. Vamos a dar unos minutos porque la licenciada tiene unos problemas técnicos. Agradecemos su comprensión. Y ya en breve vamos a iniciar con la conferencia, vamos a ingresar en materia.
Mira, ahí está. ¿Me escucha, Lynn Nelson? ¿Sí? Es correcto, licenciada. Una disculpa, el micrófono se me había bloqueado, entonces pido las disculpas del caso. Antes de comenzar, quiero enviar un saludo a todos los profesores y profesoras titulares de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra Universidad de San Carlos de Guatemala, igualmente a los docentes de la Escuela de Estudios de Posgrado. También un saludo al señor decano. Muchas gracias por permitirme participar esta tarde en este tema de mucha importancia a nivel de país. Un saludo también a los miembros de Junta Directiva, especialmente al licenciado Barahona, que siempre está ahí apoyando y más que todo que cree en los derechos humanos de las mujeres. También a los estudiantes y público que nos escucha por la página del Facebook Live de la facultad. Para comenzar, quisiera con llamar la atención a este tema que se ha ubicado para el día de hoy en un marco del Día Internacional de la Mujer. Al final de la exposición, yo voy a concluir con que por qué es entonces que surge este Día Internacional, porque vamos a partir de lo general, de la universalidad. Pero preguntémonos qué es la universalidad. El tema de hoy es la universalidad de los derechos de las mujeres, las niñas y las adolescentes. Y quizás muchos de ustedes dirán, bueno, entonces las mujeres, las niñas, las adolescentes tienen derechos humanos diferentes a los hombres. No. Todas las personas que pertenecemos a la humanidad propia tenemos los mismos derechos. En el caso de las mujeres, pues hay un derecho que está consagrado y que es específico, como es el caso de la maternidad. Pero hoy en la evolución de los derechos humanos se dice que la maternidad también involucra a los hombres, no porque los hombres vayan a ser dadores de vida en su vientre, sino porque el hombre también contribuye a esa maternidad. Entonces, no se puede precisar que solo las mujeres podamos experimentar este derecho a la maternidad. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy el Estado debe de entablar ciertos cambios en el marco jurídico, como lo es, voy a poner un ejemplo, que el Día del Padre, pues igualmente los padres tengan derecho a un descanso remunerado. En el caso de la Facultad de Derecho, la facultad ha apuntado a este cambio porque sabemos que este día pues los hombres que son padres tienen derecho a un descanso. Pero ¿a qué nos estamos refiriendo cuando decimos universalidad? En la historia de los derechos humanos se nos enseña que la universalidad es una característica de los mismos y que generalizadamente ese concepto nos da la idea a que todas las personas, en el caso de Guatemala, tenemos derechos humanos. Pero la universalidad, para poderla entender, no es solo establecer que todas las personas tenemos derechos humanos, sino también hacernos la pregunta, ¿cómo los vivimos? ¿Cómo los sentimos? ¿Cómo los ejercitamos? ¿Y cómo los hacemos valer? Y de esto se trata la conferencia del día de hoy, de entender qué es la universalidad de los derechos humanos. Ahora bien, analizando la universalidad, podemos hacernos la pregunta, ¿la universalidad es entonces un derecho humano de las personas, hombres y mujeres? ¿O la universalidad es una característica como se acostumbra a ver en los textos de derechos humanos? ¿O la universalidad es un principio? El día de hoy vamos a platicar de esto y me voy a permitir a lo largo de la exposición de dar lectura a algunos artículos en donde se fundamenta esta universalidad. Ahora bien, también podemos precisar sobre dos premisas que es la universalidad en los derechos humanos o la universalidad de los derechos humanos. La primera premisa, la universalidad en los derechos humanos,
es algo extensivo que puede precisar que entonces los derechos humanos están presentes porque han sido adquiridos en las legislaciones propias de un país. En lo que es Guatemala, gran parte de las normas tiene ya precisas ciertas características de universalidad, pero también partimos de esta premisa que es la universalidad en los derechos humanos, que es como una premisa que nos orienta a que si los derechos humanos son inherentes a esos mismos derechos. Para comprender la universalidad de los derechos humanos de las mujeres, las niñas y las adolescentes, voy a dar lectura a un artículo que todos ustedes conocen. Aquí pues hay expertos constitucionalistas y este artículo pues es conocido por todos. Voy a darle lectura, es el artículo 4 que establece la libertad y la igualdad. Dice: en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. ¿Qué nos dice el primer párrafo? ¿Qué nos establece el primer párrafo del artículo 4 de la Constitución Política? Libertad e igualdad. Quiere decir que la universalidad de los derechos humanos gira en torno a que somos libres y que somos iguales. Y establece este artículo: son libres e iguales en dignidad y derechos. Celada la universalidad de los derechos humanos, parte entonces integral de esa dignidad. ¿Y qué voy a entender yo por dignidad? Es decir, ¿cómo vivo esa dignidad en mi vida cotidiana? La dignidad, más que un concepto, es como una puesta en práctica. Puede ser que yo sea una persona, pero no vivo esa dignidad, no la gozo, no la ejercito. ¿Y qué es la dignidad en términos generales? Pues ese respeto, el valor respeto que yo me merezco por el hecho de ser una persona, sea hombre, sea mujer. En el caso de las niñas, menciono también a los niños y adolescentes. Esta dignidad también existe. Sin embargo, muchas veces esta dignidad puede ser violentada, puede ser irrespetada por los mismos padres. Cuando hay medidas correccionales excesivas. Antes hago mención de que cuando yo estudié en la escuela primaria, yo recuerdo muy bien como algunos docentes llevaban unas paletas de madera bien grandes y cuando algún estudiante se portaba mal, ponían las manos y ahí le daban el paletazo o se quitaban el cincho y le daban. Hoy, si esto ocurriera en nuestro ámbito educativo, pues estos maestros se enfrentarían a situaciones de maltrato, que ya en Guatemala es un delito. Entonces, aquí vemos cómo esa dignidad a lo largo de la evolución de los derechos humanos ha ido adquiriendo como más importancia en el decir, cometemos estas acciones, pero violentamos esta dignidad. Pero en sí, la universalidad de los derechos humanos conlleva analizar este artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que en su segundo párrafo establece: el hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. La universalidad no solo son derechos, esa universalidad también engloba responsabilidades. Si yo soy madre, tengo la responsabilidad de cuidar a esa niña, a ese niño en el marco de su corta edad. Y aquí llamo la atención de que el artículo 4, precisamente cuando esta Constitución en 1985 es promulgada, es cuando ya lleva implícito a las mujeres. Es decir, ya no solo está el vocablo persona humana, sino ya hace mención de hombres y mujeres. Y también el artículo 4 termina en su último párrafo, dice: ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Es decir, la dignidad
es de doble vía. Yo soy una persona humana y tengo esa dignidad, pero yo también tengo la obligación de respetar la dignidad de la otra persona. Es decir, yo tengo derechos humanos, pero hay un límite. Cuando yo ya vulnero, violento la dignidad de la otra persona, entonces yo ahí ya no estoy legitimando mi dignidad propia, sino que ya estoy extralimitando ese derecho que la Constitución Política de la República de Guatemala me está otorgando y estoy violentando la dignidad de la otra persona. Sobre la universalidad de los derechos humanos, llamo la atención a que, ¿por qué hablo yo hoy de mujeres, niñas, adolescentes? Porque a lo largo de la historia, la universalidad no era reconocida para las mujeres. Y hoy en la práctica todavía no se reconoce en algunas mujeres, no digamos en las niñas. Ubico el área rural de nuestro país, en donde muchas niñas no estudian. Si les va bien, llegan al tercer año primaria, de ahí no pasan, y ya sus padres les está diciendo con quién esta niña debe casarse, con quién debe tener hijos, y pues no hay un límite. Se considera de que las niñas pues no tienen por qué estudiar, porque ¿para qué van a estudiar si el rol que la sociedad les ha designado, que de eso vamos a hablar más adelante, porque vamos a ver una construcción que limita el entender esta universalidad? Entonces vemos cómo muchas veces esta universalidad, al finalizar la exposición, vamos a concluir en que si es una simple definición, si es un principio, si es un derecho humano, esta universalidad muchas veces no se cumple por ciertos patrones de conducta, o que muchas veces no se puede cumplir porque hay estereotipos. Nuestra vida cotidiana está inmersa en estereotipos, y esos estereotipos, esas creencias equívocas, muchas veces no nos deja avanzar. La universalidad de los derechos humanos, y aquí me refiero a la universalidad en general, lleva una vinculación con la integridad de las personas. La integridad de las personas desde lo que es la base física, y por eso tenemos ordenamientos jurídicos que prohíben el dañar físicamente a una persona. Por ejemplo, tenemos un delito de lesiones, tenemos delitos que protegen la vida de las personas, y que si se desencadena un delito, pues ahí viene la consecuencia jurídica. Entonces, la integridad lleva 3 dimensiones, que es la física, la sexual y la psicológica. Lamentablemente en nuestro país, y lo puedo decir así, hay indicadores de que nuestras niñas todavía son abusadas sexualmente, y es triste decirlo, pero muchas veces las niñas son abusadas de sus mismos progenitores. Ahorita que vivimos una pandemia, quizás ustedes escucharon que aumentaron los indicadores de violencia, más que todo con las niñas. Y aquí es donde podemos ver que en vez de disminuir, aumentaron, porque las niñas muchas veces se pudieron haber visto en una vida cotidiana con su propio agresor, que posiblemente era un padrastro o podría ser una persona de cuidado. Es decir, la integralidad de las niñas en este sentido, la integridad física, la integridad psicológica, lamentablemente en nuestro país se sigue dando como una forma de violencia, y es precisamente porque la universalidad de los derechos humanos todavía no es entendida como realmente debe de ser. La Constitución Política de la República de Guatemala pues reconoce la universalidad en este artículo 4, en donde hay 3 elementos muy importantes. Uno de ellos es la igualdad y la libertad. La igualdad, pues, es un derecho humano de todas las personas. La libertad también lo es. Hay diferentes formas como yo puedo ejercer mi libertad de locomoción, mi libertad de expresión.
mi libertad de participación. Hay muchas libertades, por ejemplo, en el marco de los derechos políticos, que es la libertad de poder votar. Este derecho al voto igualmente no era reconocido. Aquí ya avanzamos en esta universalidad de los derechos humanos. Sin embargo, todavía esta universalidad puede hacer que no sea entendida como tal. Entonces, la igualdad y la libertad pues son dos derechos humanos, pero también en el marco de este artículo 4 recogen un papel fundamental como principios sostenedores de la dignidad, de este respeto que yo me merezco por el hecho de ser persona. ¿Y por qué principios? Porque si yo gozo mis derechos humanos en igualdad, como lo establece la Constitución, si yo tengo igual acceso a oportunidades, si yo igualmente soy escuchada, si igualmente mi integridad, que mencionamos anteriormente, es también respetada, pues entonces yo puedo hablar de que mi igualdad está siendo vista igual. Más adelante, cuando mencione un marco normativo, vamos a ver a dónde apunta también esta igualdad. Entonces, ¿será que ese artículo 4 necesita ponerse en movimiento? Necesita que en vez de ser un artículo formal que únicamente tiene la norma y plasmada una igualdad, a la hora de ejercitarlo realmente no se da como realmente se espera. Entonces vemos aquí cómo están las funciones del Estado. ¿Cuáles son las obligaciones del Estado según lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala? Y aquí quiero llamar también la atención que muchas veces le lanzamos al gobierno esta situación de responsabilidad, de ser el único que deba de garantizar, de respetar los derechos humanos. Y sabemos que Estado somos todas las personas que formamos parte de Guatemala, media vez ya ejerzamos nuestros derechos civiles. Yo en determinado momento puedo ser parte de ese Estado si soy una funcionaria pública o inclusive si soy un médico que estoy atendiendo en el ICS, o inclusive si yo soy una secretaria que atiendo público, que llega a consultas y lo que hago es simplemente no atender a esta persona bajo esa dignidad. Y este trato va enfocado a que si es mujer, a que si es una persona de una situación económica no igual a la mía, o que si inclusive es una persona que lleva un traje maya, o si esta persona tiene su tez morena. Desde ahí ya podemos ir catalogando qué tanto este papel de las obligaciones del Estado, cómo puedo yo visualizar en sí que es el Estado propiamente dicho. En el caso de las obligaciones del Estado hay una muy importante que es organizarse bajo un régimen de derecho. El Estado de Derecho, y aquí no me voy a extender porque esto es materia de los expertos en el derecho constitucional, pero analizando este Estado de Derecho en el marco de los derechos humanos y la universalidad, podemos decir que es aquel Estado que se encuentra conformado por normas jurídicas que lo rigen. Pero ¿será que todas las normas jurídicas de nuestro país están orientadas a ese respeto, a la dignidad y a esa universalidad de los derechos humanos? Muchas veces no. Hay normas todavía que discriminan a la persona humana o que orientan a una forma de violencia que es llamada racismo hacia nuestros pueblos indígenas. Aquí voy a citar el artículo 1 de la Constitución Política para extraer algunos elementos en torno a la universalidad. El artículo 1 establece: el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona. ¿Qué de persona estamos hablando? De todas las personas, a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Es decir, la universalidad de los derechos humanos gira
en torno a un bien común. ¿Qué voy a entender yo por un bien común? Es el bien de todas las personas que integran Guatemala. Pero yo no puedo hablar de un bien común si voy al área rural y veo niñas que no estudian, si veo niños que su almuerzo es una escudilla de frijoles con tortilla, o muchas veces una escudilla de tortilla con chirmol que hacen las mamás. No puedo hablar de bien común cuando voy al área rural y veo que no hay agua potable y que el agua que beben los bebés recién nacidos, las niñas, los niños, es agua que van adquiriendo por medio de la lluvia y que únicamente purifican por medio del sol. Yo no puedo hablar de bien común ahí. No puedo hablar de bien común cuando una niña no es enviada a la escuela porque considero que para qué la voy a enviar si esta niña, por ser mujer, únicamente tiene un rol en la sociedad que es casarse, que es tener hijos. Y como el lema dice, los hijos que Dios le mande, ¿verdad? Eso es lo que se considera en el área rural. Entonces, no podemos hablar de un bien común. Entonces, preguntémonos, ¿lleva la universalidad de los derechos humanos una relación lógica con los fines del Estado? ¿Cómo la analizamos y cómo se vive en la vida cotidiana de nuestro país? Y llevará una relación con ese bien común, que es el bien común de hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad. Veamos esta parte en el marco de las obligaciones del Estado. Luego están otras dos obligaciones que van anexas a este artículo, que es proteger. El Estado de Guatemala se organiza ¿para qué? Para proteger. ¿Qué cosa? A las personas. Y aquí va ligada a la universalidad. Si yo ejecuto, si yo ejercito todos mis derechos humanos, voy a tener garantizada esta universalidad. La voy a ver realmente cumplida y entonces voy a ver realmente un desarrollo integral de esa persona. Y a futuro, pues voy a decir, bueno, en mi país sí se vive, sí se goza un bien común, porque todas las personas pues tenemos garantizados nuestros derechos humanos. Ahora bien, ¿qué pasa si el Estado está organizado para proteger a la persona? Aquí decíamos el artículo 1 que recién acabo de dar lectura, pero también el Estado se organiza para respetar los derechos humanos. Y aquí cito el artículo 1 del Pacto de San José, que es un marco normativo en donde gira la universalidad de derechos. El Pacto de San José, pues, es un instrumento internacional que pertenece al sistema americano o regional en el marco de los derechos humanos y que vive brindando recomendaciones por medio de sus dos órganos de protección, que es la Comisión y la Corte Interamericana. Ha dado recomendaciones, ha dictado sentencias en el marco de estos derechos humanos y de este respeto a la universalidad. Entonces está el artículo 1 del Pacto de San José y podemos también mencionar el artículo 3 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, que más adelante me voy a referir a ella en una forma muy general, en donde aquí pues está también garantizado que los niños tienen que ser respetados en el marco de esa universalidad de sus derechos humanos. Y en el caso de las niñas y las adolescentes, igualmente ser respetadas en el marco de esta universalidad. Luego hay otra obligación que es la de garantizar. Está en el artículo 2 que voy a dar lectura. Este artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece, son deberes del Estado, garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Vemos aquí otra obligación que es garantizar. Pero ¿cómo me lo van a garantizar? Pues con el respeto a ese desarrollo en el marco de la universalidad de los derechos humanos, no importando sea hombre, sea mujer, sea una niña, sea un niño,
y un adolescente. Y menciono también que aquí están incluidas las mujeres indígenas de nuestro país, las mayas, las garífunas y las xincas, quienes muchas veces y en la vida cotidiana no gozan de ese respeto a su universalidad, porque pertenecen a un grupo étnico o porque portan un traje maya o porque su situación económica, pues a mí no me parece idónea para que sea merecedora de esa universalidad. Aquí voy a extraer algunos conceptos que es la vida, y aquí la vida me da a mí la pauta de dónde surge la universalidad de los derechos humanos. Sabemos que en el artículo 3 de la Constitución Política de la República de Guatemala se establece que la universalidad está plasmada ahí, porque un derecho humano se genera desde el momento de la concepción y desde ahí entonces viene esa universalidad de los derechos humanos del no nacido, y en donde ya esta universalidad debe desarrollarse a futuro. Aquí podemos extraer también el elemento que mencioné anteriormente, que es la libertad. La libertad, decía, es un derecho humano, pero también en el marco de esta universalidad es un principio que sostiene la dignidad. Yo no puedo ejercer ese respeto a mí misma por ser persona si yo no ejerzo mi libertad, si yo no puedo votar, si yo no puedo elegir por quién votar, si yo no tengo un acceso o esa libertad de acceder a un trabajo, etcétera. Entonces, la libertad también puede precisarse en el marco de este artículo 4 de la Constitución Política como un valor guía, un valor agregado que va a guiar esos derechos humanos, ¿sí? Entonces, la libertad es un valor guía de los derechos civiles y políticos, es decir, de los derechos de autonomía y de los derechos políticos propiamente dichos. Yo tengo la libertad, si yo quiero, de participar en las elecciones de mi país como candidata. Media vez yo llene los requisitos, yo puedo hacerlo, aunque yo sea una mujer. Igualmente, yo puedo optar a un cargo internacional si lleno los requisitos, ¿verdad? No importando sea hombre, sea mujer. En este caso, los niños y las niñas, pues sabemos que tienen limitada esta su capacidad, pero cuando sea mayor de edad, media vez tienen estos requisitos, pues pueden hacerlo. Ahora bien, también podemos mencionar que la igualdad, más que un derecho humano, también es un principio que sostiene esta dignidad, pero también es un valor guía que va a ir guiando los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Por qué un valor guía que va a guiar estos derechos? Pues porque acceso a trabajo. Si yo ejerzo un trabajo de igual categoría al de un hombre, yo tengo derecho a un salario de igual valor. Y muchas veces en la práctica esto todavía se da que no se cumple a cabalidad. Entonces, la igualdad va guiando los derechos económicos, sociales y culturales. Esto no quiere decir que la igualdad y la libertad no se encuentren inmersos en todos los derechos humanos, están, pero van guiando. Y también van guiando los derechos de los pueblos indígenas, porque hoy por hoy la igualdad en el caso de los pueblos indígenas la vemos, esto está plasmado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, en donde se establece que los derechos, los pueblos indígenas tienen derecho a ¿cómo se llama? A ser iguales, pero también a ser diferentes. Y esto incluye a las mujeres indígenas, en donde ellas también tienen ese derecho a la participación plena en las decisiones de su comunidad. También podemos ver el de promover. Fíjense que aquí voy a tocar una parte que todavía cuesta la interpretación en nuestro país, que es en torno a las medidas de carácter afirmativo. El Estado tiene que respetar, proteger, garantizar.
pero también tiene que realizar acciones. Y este realizar acciones va en el marco de la promoción también, que es lo que el señor decano hizo el día de hoy con esta conferencia. Él está promoviendo los derechos de las mujeres, no porque sea algo que necesite él quizás dar a conocer solo por cumplir con el Día Internacional de la Mujer y que digan, ay, el señor decano mencionó a las mujeres. No, el señor decano lo está haciendo porque este promover es parte de esa realización, de ese reconocimiento a la universalidad de los derechos humanos, que son recomendaciones que no solo se han dado a nivel de los órganos de vigilancia, sino también está en los acuerdos de paz. En los acuerdos de paz, la Universidad de San Carlos tiene una obligación muy fundamental en esa promoción de los derechos humanos, porque si yo no realizo, no promuevo, pues son desconocidos los derechos humanos. Si yo no educo en el marco de esta promoción, no voy a entender la esencia de los derechos humanos. Entonces, aquí es muy importante ver que el promover y el realizar acciones van en el marco del cómo. ¿Cómo lo hago? Por medio de una acción afirmativa, que es esta conferencia. Pero muchas veces las acciones afirmativas pueden ser reformas legales, pueden ser políticas públicas. Más adelante voy a tocar una convención que tiene fundamentadas las medidas de carácter afirmativo, y estas medidas de carácter afirmativo no pueden entrañar situaciones donde yo voy a discriminar, es decir, donde yo voy en el mismo texto a hacer una distinción para vulnerar derechos humanos de las demás personas. Entonces, ese realizar y ese promover es precisamente para dar a conocer esta universalidad de los derechos humanos. ¿Cuáles son las bases de la universalidad? Bueno, si la universalidad debe de estar presente en todos los derechos humanos, hombres, mujeres, niños, niñas, quiere decir que el Estado, quiere decir que yo como persona soy parte de ese Estado, no puedo hacer distinciones, no puedo hacer restricciones, no puedo hacer preferencias y por lo tanto yo no puedo en ningún momento vulnerar derechos humanos consagrados en el marco de esa universalidad. Si yo hago esa distinción porque una persona es mujer, o restrinjo o limito, ahí yo ya estoy adentrándome a una discriminación. La universalidad está sostenida precisamente por una balanza, una ecuación. Yo le pongo ecuación, no es un término jurídico, pero yo así le denomino para poder comprenderla más. Yo la enfoco en el artículo 4, en el caso de la Constitución Política, en donde yo ya decía, está fundamentada la universalidad. Ahí vemos el elemento igualdad, libertad, que ya yo les explicaba. En el caso de la igualdad, las funciones propias que se pueden extraer de ese artículo, la libertad, pero también puedo yo ver entonces que si yo respeto la dignidad de la persona humana, si yo entiendo esa universalidad de los derechos humanos, si yo comprendo que la igualdad existe como mi derecho de ser vista como las demás personas, sin importar que yo sea morena, etcétera, etcétera, o que sea mujer, si yo vivo esa libertad, yo puedo decir entonces que mi país es un país donde se cumple un principio que en derechos humanos es llamado principio general de no discriminación. Lamentablemente en Guatemala este principio todavía no es puesto en práctica muchas veces, porque lamentablemente la discriminación en el marco de la universalidad muchas veces se da en algunas normas, por ejemplo, en algún momento puedan traer como consecuencia la vulneración a esta universalidad. Aquí podemos ver entonces que la universalidad va guiada en el marco de la interdependencia de los derechos humanos, de la indivisibilidad, es decir,
No pueden a mí decirme, mire, usted solo pertenece al ámbito privado, su casa, no puede salir al ámbito público en el marco de sus relaciones interpersonales porque para usted los derechos humanos únicamente existen dentro de su casa, fuera de la casa no. Igualmente podemos ver la progresividad de los derechos humanos. Yo la progresividad la enfoco en el artículo 44 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Este artículo pues establece que los derechos humanos, aunque no figuren en ella expresamente, a veces sean derechos humanos, son considerados como tales. Hoy ya se habla de varias generaciones de derechos humanos y en el caso de las mujeres, de las niñas y las adolescentes, pues pertenecemos a un grupo específico, no porque tengamos otros derechos, sino porque lamentablemente nuestros derechos humanos se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. No es que seamos vulnerables las mujeres. Y aquí es donde quiero situar la universalidad cuando se confunde mujer débil, mujer llorona, mujer chismosa, débil en todo el sentido de la palabra. Entonces, no somos vulnerables las mujeres. Estamos en situaciones de vulnerabilidad. No, vulnerables somos todas las personas, porque salimos a altas horas de la noche, igualmente asaltan a hombre con una mujer. O sea, vulnerabilidad somos todos. Vulnerables somos todos. En estados de vulnerabilidad, pues el Estado de Guatemala ha reconocido a las mujeres, a las niñas, niños, adolescentes, también están migrantes, también podemos mencionar a los pueblos indígenas y más adelante me voy a referir en este marco de los fundamentos a una ley que es vigente en nuestro país, pero que no es conocida y que pues sí debe de darse a conocer porque en el marco de esta ley pues giran las políticas públicas que se deben de establecer también como medidas afirmativas de las cuales mencioné anteriormente. Ahora bien, al inicio de esta exposición yo les decía, bueno, ¿qué es la universalidad para mí? ¿Cómo la percibo? ¿Cómo la veo? ¿Cómo vivo en la vida cotidiana que se vive? ¿Y qué es para mí la universalidad? ¿Cómo la vivo? ¿Cómo yo la percibo? Y vuelvo a hacer la premisa esta, la pregunta, ¿es igualdad? ¿Es un derecho humano? ¿Es lo mismo que igualdad la universalidad? Es parte, está en las normas jurídicas, o sea, universalidad en los derechos humanos o universalidad de los derechos humanos. Pues aquí voy a permitirme tocar un tema, fíjense que va ligado a esta universalidad y que hoy por hoy todavía permea, limita el ejercicio de esta universalidad, de esta comprensión. Y es una palabrita que se llama género. Esta palabra género tiene varias connotaciones, por ejemplo, género literario. Sabemos que hay género de música clásica, romántica, pop. También en el género de los animales, sabemos que hay géneros, en el caso de los perros, por ejemplo, en el marco de las diversas razas existentes. Por ejemplo, en el marco del género de la tela, también hay género que así le llaman los modistas, perdón, poliéster, seda, lacrón. Pero en el marco de esta evolución de la universalidad de los derechos humanos, la palabra género es confundida. Y es por eso que permea, que no permite una comprensión amplia de lo que es la universalidad. Y en el caso de las mujeres, de las niñas y las adolescentes, todavía esta palabrita género es confundida. Fíjense que pensamos que cuando dicen, hoy hay un curso de género, ay, no voy porque ahí van a llegar a hablar de cosas de las mujeres, no me interesa. Y en género
Están los hombres y están las mujeres. Esta palabra género no es lo mismo que sexo. El sexo es algo biológico. Es decir, soy mujer, realmente tengo órganos genitales que me hacen ser mujer, y en el caso de los hombres, son hombres, tienen órganos diferentes a los de una mujer. Eso es el sexo. Y el sexo, entonces, en nuestro país está masculino y femenino. Entonces, la palabra género no es sexo femenino, no es el hecho de que yo sea mujer. Es decir, ¿qué es el género en sí? Lo voy a explicar, voy a leer las reglas, las palabras que lo integran para que tengamos una mayor como comprensión de esta palabra. Y dice, se refiere a los roles. ¿Qué roles? Los roles asignados a las mujeres y asignados a los hombres. ¿Cuál es mi rol en la sociedad? Yo tengo un rol reproductivo. ¿Cuál es el rol asignado a los hombres en la sociedad? Un rol reproductivo. ¿Reproductivo por qué? Porque son quienes salen a trabajar y son los que pues tienen que contribuir a ese sostenimiento en el hogar. Sin embargo, podemos ver que nuestro Código Civil ahorita ya ha avanzado en el marco de esta parte del rol reproductivo, porque ahora también las mujeres tienen que contribuir al sostenimiento del hogar. Entonces, comportamientos que la sociedad a mí me ha asignado por el hecho de ser mujer, o le ha designado un hombre por el hecho de ser hombre. ¿Qué comportamientos? Mujer sumisa, llorona, tienes que estarte en tu casa porque ¿qué vas a ir a hacer a un cargo público? No, vamos a perder las elecciones si te tenemos como candidata, porque las mujeres no son aptas para optar a cargos públicos. Actividades, características que una sociedad le ha designado a un hombre y a una mujer. Y esto, fíjense que se nos ha designado en momentos dados, por ejemplo, momentos históricos, momentos culturales, y quizás en la religión también. Por ejemplo, esta palabra género permea mucho en la Biblia católica. En el Génesis se establece que las mujeres fuimos creadas a imagen y semejanza y que fuimos extraídas de la costilla de Adán. Entonces muchas veces se utiliza este contexto religioso para decir, bueno, las mujeres tienen que ser sumisas, no tienen que expresarse porque la Biblia pues así lo dice. Esto hay que analizarlo desde el contexto del Génesis. También aquí precisa mencionar, por ejemplo, que esta palabra género en el marco de esta construcción, histórica, por ejemplo, histórica, en épocas Platón era un pensador y decía, las mujeres no existen, las mujeres valen solo cuando tengan al varón a la par. Entonces, vemos también cómo nuestra legislación, hay un artículo que yo siempre pongo de ejemplo, que es el 139 del Código de Trabajo. Fíjense que este artículo se ha recomendado una reforma porque este artículo en el 139 establece en el marco del trabajo agrícola y ganadero que las mujeres somos coadyuvantes del trabajo, así lo dice la norma. No tengo aquí el código, pero así lo establece, que es trabajo agrícola ganadero, y dice el concepto, lo desarrolla, pero luego dice que las mujeres y los niños son coadyuvantes. Entonces ahí vemos ese complemento. Y en la práctica, ¿qué pasa con esta norma en la práctica y con esta universalidad de la que yo les hablaba al inicio? La práctica puede hacer que el patrono contrate al trabajador agrícola y coadyuva en el trabajo la mujer y los niños de la familia, pero quien va a percibir el salario no va a ser también la mujer. El patrón se lo va a dar al trabajador agrícola, y el trabajador agrícola pues no le va a dar la proporción que merece la mujer en el marco de este trabajo realizado. Esta palabra género limita muchas veces porque es un contexto cultural, histórico,
que en determinado momento nos dice cuál es nuestro deber ser en esta sociedad. Quizás ustedes han escuchado, por ejemplo, que se dice violencia de género, violencia basada en género. Esto lo que significa es, y aquí voy a aterrizar con lo que es esta palabra género, es ese contexto histórico, social, cultural, que a las mujeres y a los hombres nos ha dicho o ha dado un papel. Hombres un papel reproductivo, mujeres un papel productivo, perdón. Y aquí es de importancia rescatar que el género sí puede ser cambiado. ¿Cómo? Por medio de la promoción de los derechos humanos, por medio de la educación de los derechos humanos. Y esta palabra género, por ejemplo, en nuestro país todavía es malentendida. Fíjense que en las certificaciones de las partidas de nacimiento, el RENAP todavía no percibe que el género, ahí estamos hombres y mujeres, porque ahí, ¿a qué se refiere el género? Es en el desenvolverme yo como mujer en el marco de la sociedad, los roles, los comportamientos que la sociedad a través de la historia me ha impuesto. Entonces, esto hace que a la hora de yo querer ejercer la universalidad de mis derechos humanos, estoy limitada. Y entonces no se reconoce la universalidad en el marco de esta construcción que establece el artículo 4, ¿verdad? Que anteriormente leímos. El género es aprendido. Por ejemplo, se aprende conforme va adquiriendo comportamientos las personas en sociedad. Se dice que es dinámico porque constantemente vamos aprendiendo estos comportamientos a lo largo de nuestros relacionamientos sociales. Se dice también que da el parámetro de cómo yo voy a vivir mis derechos humanos, pero lo podemos cambiar. Esto tiene mucho que ver con el ámbito público y privado de las personas, cómo yo vivo mis derechos humanos en el contexto de mi relacionamiento, de mis relaciones interpersonales en el ámbito privado, pero también cómo lo voy a desarrollar en el ámbito público. Aquí aclaro que ámbito público en el contexto de esta universalidad de los derechos humanos, y así también está establecido ya en algunas legislaciones de nuestro país, que no me voy a referir hoy porque es materia penal. Por ejemplo, el ámbito público no se refiere a calle, digamos, de que cuando yo salgo a la calle, no. Se relaciona a todas esas relaciones interpersonales que yo como persona puedo tener en el trabajo, digamos, en la iglesia, y ámbito privado, pues aquellas relaciones interpersonales que yo tengo dentro de mi familia, en el seno de mi hogar, digamos, mi esposo, por ejemplo, si yo solo convivo con una persona, mis hijos. Ese es mi ámbito privado. Entonces, muchas veces este ámbito viene solo, en el caso de las mujeres, a designarse solamente en este ámbito privado, porque esta palabrita género equívoca, pues nos ha dado un rol diferente en la sociedad. ¿Y cómo se nos da estos roles? Por medio de estereotipos, por medio de valores y prejuicios sociales. Esos estereotipos ya tienen que ir cambiando porque vienen como a limitar este ejercicio de la universalidad. Fíjense de que, por ejemplo, siempre que van a hacer un bebé, se hacen los famosos baby shower. Hoy se ha recomendado que esta sea una práctica de cambio, porque siempre en los baby shower se invitan solo mujeres. Y entonces recordemos que la maternidad, en el caso de Guatemala, ya es signataria de varios tratados y convenios internacionales y se ha establecido que la maternidad no puede ser ubicada o puede ser analizada del marco de solo una obligación hacia las mujeres, sino es una obligación social, porque aquí también el Estado tiene que garantizar el derecho a la maternidad, por ejemplo, dotar a las mujeres de
ciertos programas previos a su embarazo, durante el embarazo, después del embarazo, prevención del embarazo, cuidado del lactante, cuidado de los niños, programas de vacunación. Esto pues está en una ley que surgió a lo largo de luchas, que es una ley de protección a la maternidad, y es una función social, porque recordemos que el Estado también tiene esa función de garantizar los centros de cuidado infantil para que realmente las mujeres cumplan en el marco de ese artículo 4 esa responsabilidad en el sostenimiento también del hogar. Pero si no tienen dónde dejar a los niños, imagínense, o el salario que gana el esposo no es suficiente, ¿cómo van a hacer para pagar una niñera que les pueda coadyuvar en este cuidado hacia los niños? En el caso de lo que es la Universidad de Derechos Humanos, en el caso de esta palabra género, hay una perspectiva que a mí me va a ayudar para analizar cómo realmente se vive la universalidad, la igualdad, y si hay realmente discriminación. Y es una herramienta llamada perspectiva de género. La perspectiva de género es una herramienta, es una estrategia que a mí me va a servir a analizar las leyes, las políticas, ¿desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de cómo realmente se están viviendo los derechos humanos de hombres y mujeres, y poder extraer del artículo 4 si realmente se está cumpliendo. Y esta perspectiva de género a mí me va a servir para poder analizar las barreras que aún existen en nuestro país y poder entonces realizar esa promoción, esa acción de realizar por medio de acciones afirmativas cambios sociales que vengan como a ayudar a poder ya solucionar este problema de las barreras. Voy a poner un ejemplo de barrera que todavía existe en nuestro país. Yo tuve la oportunidad de hacer un estudio en el área rural y mi labor era precisamente elaborar un estudio de caso. El Nelson, en la parte de mi hoja de vida, leyó ese estudio. Fui consultora de la FAO. Y la función era recorrerme las comunidades más escondidas de nuestro país. Les digo escondidas porque ni yo sabía que estas comunidades existían. Y pues yo tenía que entrevistar a varias mujeres. Tuve que utilizar intérpretes, pues yo no tuve la oportunidad de aprender ningún idioma maya. Entonces me auxilié de algunos intérpretes de acuerdo a la región a la que yo iba. Y entre las preguntas que a las mujeres se les hacía era, ¿a qué hora se levanta usted? Bueno, decían las mujeres, yo me levanto a las 4 de la mañana, me levanto a limpiar el comal, ya tengo aquí el maíz molido, luego pues hago la masa, luego mi esposo se levanta a las 7 de la mañana, ya se va al campo, luego yo salgo al campo, le llevo la comida a mi esposo a las 12 del día, aunque esté lloviendo, aunque haya sol. Entonces, esa es una barrera, porque ahí vemos una barrera existencial en el marco de esta herramienta que voy a utilizar para visualizar esa barrera todavía cultural en nuestro país. Otra barrera que pudimos precisar es, por ejemplo, en el marco de esa universalidad, es que en el área rural las mujeres no heredan. Heredan únicamente los varones, ¿verdad? Y las mujeres tampoco son sujetas de crédito. Más adelante yo me voy a referir a una declaración, que es la declaración y plan de Viena, en donde esta declaración forma un plan conjunto en el sentido de ya garantizar que las mujeres, pues, como establece la Constitución Política de nuestro país, tienen las mismas responsabilidades, ¿verdad? Pero también tienen los mismos derechos. Entonces, aquí de que las mujeres también puedan ser acreedoras de tierra, las mujeres no pueden acceder a tierra en el área rural. Y entonces es parte de estas barreras que con esta perspectiva podemos ir deduciendo. Y esta perspectiva pues únicamente nos va a servir para poder precisar si ese artículo 4, en el caso de Guatemala, de esa universalidad de derechos realmente se está cumpliendo.
Aquí, para concluir esta parte de la palabrita género, entonces podemos decir que el género es una construcción social, cultural, no es mujer. Aquí estamos hombres y mujeres, pero esta construcción género es lo que nos dice cómo debemos actuar en la sociedad, el deber ser en la sociedad. Y esto pues da los modos de vida. El sexo pues ya son esas características biológicas, anatómicas, ¿sí? Y podríamos decir físicas, que a hombres y mujeres nos ha hecho ser mujeres o ser hombres. Y entonces la perspectiva de género nos va a poder permitir ver cómo realmente estamos evolucionando en esta barrera y poder decir, bueno, en nuestro artículo 4 realmente se cumple o todavía el Estado tiene que realizar acciones en el marco de la promoción. Muy rápidamente voy a tocar ciertos aspectos en el marco de qué podemos hacer como eje transversal de los derechos humanos para poder dar un ejercicio real a ese artículo 4 de la Constitución. Primero que nada, las acciones deben de enfocarse en el marco de un enfoque de derechos humanos. Si yo analizo que el artículo 4 realmente no se cumple, tenemos ahí la igualdad, pero ¿será que realmente todos y todas, más adelante me voy a referir a por qué yo digo todos y todas, si realmente se cumple, pues podemos decir entonces que la universalidad se está cumpliendo. Podemos decir también que el Estado cumple todas esas obligaciones, ¿verdad? Entonces, este enfoque de género va ligado a este enfoque de los derechos humanos como eje transversal. Decisiones judiciales, inclusive decisiones que se toman en los tribunales. Aquí pongo el ejemplo en los famosos divorcios. Será que como abogados vemos ese eje transversal cuando únicamente vemos el interés de la parte a la que estamos representando y, por ejemplo, hay niños detrás de esta controversia. ¿Será que tomamos en cuenta esta universalidad de los derechos de las niñas, de los niños? Y aquí menciono niños. ¿Tomamos en cuenta esta universalidad, el sentir de estos niños? ¿O únicamente nos basamos en que yo soy quien está auxiliando a la señora, ella no quiere que el señor vea a los niños, igual el señor? Sabemos que tenemos normas que van guiando esta parte, pero muchas veces no son tomadas en cuenta estas partes muy importantes de lo que es el enfoque transversal de los derechos humanos. ¿Qué nos permite el enfoque transversal? Pues nos va a permitir identificar los titulares de derecho, también nos va a permitir identificar quiénes son los sujetos obligados. Ya decíamos, la universalidad y los derechos humanos en general no son solo derechos, también hay obligaciones. En el caso de los niños, pues los padres tenemos las obligaciones de guiar a estos niños hasta que adquieren la mayoría de edad, pero también podemos ver la materialización de estos derechos. ¿Cómo vamos a verlos materializados? Pues en ese cambio social que queremos en nuestro país. Quiero basarme a este fundamento de la universalidad en el marco de una premisa que emana de la Carta de las Naciones Unidas, que establece que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen su base en el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana. Y en torno a esto gira el fundamento de la universalidad, a la que me voy a referir más adelante, luego de que volvamos a citar el artículo 4, que ya no lo voy a leer, más un artículo que es el 66, que tiene la universalidad en el marco de los derechos de los pueblos indígenas. Ese reconocimiento
a los diversos grupos étnicos que tiene nuestro país y referirme a que, si bien es cierto, en las comunidades hay costumbres que establecen todavía limitaciones a las mujeres, hay normativa que hoy apunta a ese cambio. Hay una declaración que pues ustedes conocen, que gracias a esta declaración hay un Día Internacional de los Derechos Humanos, que es el 10 de diciembre, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 1, 2 y 3 establece ciertas cuestiones muy importantes en torno a la universalidad. Pero yo quisiera en este momento leerles el preámbulo de esta declaración, que es bastante corto y que establece lo siguiente. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se han proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones. Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Considerando que los Estados miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre y considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso. Si ustedes se dan cuenta, la declaración cita un derecho humano que tenemos las personas, que es el derecho a la paz. Se dice teóricamente que Guatemala alcanzó la paz cuando se firman los acuerdos de paz. Y los acuerdos de paz pues establecen varios compromisos, de los cuales no se ha cumplido algunos. Pero preguntémonos, ¿será que realmente hay paz en Guatemala cuando vemos que no todas las personas tienen su desarrollo integral? La paz no es solo la ausencia de una guerra, la ausencia de un conflicto. La paz conlleva también ese respeto a todo el ejercicio de los derechos humanos. Y ya leímos aquí que aquí entran las mujeres. Algo muy importante de esta declaración es que da la pauta de dos instrumentos internacionales muy importantes, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Fíjense que aquí cito dos clases de derechos humanos, civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. Y se dice que entonces igualmente la universalidad tiene un límite. En el caso de los derechos económicos, sociales y culturales, no se vive esa universalidad, porque no todas las personas gozan de un acceso a un trabajo. Ahorita vimos en la pandemia cómo esa universalidad de los derechos económicos, sociales y culturales se vio afectada. Vemos también cómo muchas personas no tienen un acceso a la salud. Entonces, ¿será que realmente existe la universalidad? Es cuestionado en el marco de los derechos económicos, sociales y culturales, porque entonces se puede decir que
¿estará la universalidad en los derechos humanos o la universalidad de los derechos humanos? En el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, han emanado otros instrumentos internacionales muy importantes que regulan la universalidad de los derechos. Pero aquí quiero resaltar que son instrumentos internacionales de observancia general a los derechos humanos. Sin embargo, estos tres instrumentos, en el caso de la Declaración Universal de Derechos Humanos, es como la pauta, el sentir de los estados de poder hacer algo para poder operativizar esa universalidad. Y se operativiza por medio de estos dos pactos. En el caso de los derechos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, puedo mencionar el artículo 1 y 2. Aquí no lo voy a leer por razón del tiempo, pero aquí se encuentra plasmado lo que es el principio de la libre determinación de los pueblos, pero también podemos encontrar este principio general de no discriminación, en donde gira esta universalidad de los derechos humanos. Y en el caso de las mujeres, los pactos mencionan esta universalidad en el marco de la no discriminación por el hecho de ser mujer, porque establece entre los parámetros el sexo. Luego puedo mencionar la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta es una declaración propia de los pueblos. Es una declaración que guía parámetros de universalidad en el marco de los derechos humanos de las mujeres indígenas. Va vinculada con un convenio muy importante que es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en donde podemos encontrar también una vinculación con el artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala en el marco de dos principios sostenedores. Es decir, ¿cómo puedo yo hacer para ser escuchada? Pues tengo que participar. Pero muchas veces la participación para las mujeres no es legitimada. Tanto la Declaración de las Naciones Unidas como la Convención sobre los Derechos Humanos, que es Pacto de San José. Estos instrumentos internacionales van vinculados estrechamente porque, por ejemplo, el convenio 169 de la OIT da una pauta para la participación de las mujeres en el marco de dos principios. Uno es el de paridad y el otro es el de la alternabilidad, es decir, alternancia se llama. ¿Y en qué consisten estos principios? Pues el principio de paridad es claramente el que está establecido en el artículo 4 de nuestra Constitución Política, que se establece que en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales, es decir, yo tengo la libertad de participar, ¿sí? Pero ¿cómo se debe de ejercer esta paridad? Pues, ahorita en las elecciones vamos a ver cuántas mujeres participan en igualdad con los hombres. Por eso se dice paridad. Y el alternabilidad, ¿a qué se refiere? ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres participan en forma alterna, pero bajo criterio de paridad, bajo criterio de esa universalidad? ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres participan de los pueblos que se encuentran en Guatemala? Y este principio de alternabilidad lo podemos encontrar fundamentado en el marco de la universalidad en el artículo 66 de la Constitución Política de Guatemala, donde se reconoce que nuestro país es un país multiétnico y multilingüe. También voy a citar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, me refería anteriormente a ella. Esta Convención Americana pues da una gran extensión a lo que es la universalidad de los derechos humanos, también fija límites en el marco de ciertas acciones o conductas, pero igual es una convención que incluye, es de general de los derechos humanos, pero la universalidad de los mismos está establecida desde lo que es el preámbulo
artículo 1, artículo 2, y más adelante pues hay una vinculación en el artículo 33 porque, por ejemplo, hay una en el marco de la institucionalidad que también se encuentra fundamentada en estas normativas. Aquí vemos una comisión muy importante que es la CIM, la Comisión Interamericana de Mujeres, que tiene que velar también por esta promoción de derechos. Y en el caso de lo que es la Corte Interamericana y la Comisión, pues la CIM puede hacerle consultas a la Corte. Recordemos que también la Corte tiene una función consultiva y aquí vemos esta vinculación. También la universalidad de las niñas y de los niños lo podemos ver en la Convención sobre los Derechos del Niño. Aquí hay un interés muy importante que se replica en una ley nacional que ya es vigente en nuestro país, que es el interés superior del niño. Y aquí fíjense que la convención establece derechos del niño. Esto no quiere decir que las niñas no estén involucradas. Y aquí quiero tocar un poquito por qué es importante el lenguaje incluyente. Yo no peleo con la Real Academia Española y pues respeto el criterio de cada quien si pues no es partidario del lenguaje incluyente. Pero en las pautas internacionales para operativizar esta universalidad se ha manifestado que para que yo me sienta presente, yo debo de manejar un principio incluyente que es precisamente este lenguaje. Hay una ley que es la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia que ya tiene un lenguaje incluyente y esta ley pues recoge la universalidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes, pero ya lo hace en forma diferenciada. Por ejemplo, niñas, niños y adolescentes. Y el lenguaje incluyente no es ponerle una O, una A, por ejemplo, que vamos a decir hombres, ¿no? O que vamos a decir, pues no se me viene ahorita doctor, sabemos que ahorita ya hay doctoras. O sea, el lenguaje incluyente no consiste en agregar as o os a nuestro lenguaje jurídico únicamente, ni a nuestro lenguaje cotidiano, sino se trata de que las mujeres pues también se sientan incluidas en las políticas, en la legislación, y en algunas normativas como es la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Ahora bien, por razón tiempo, voy a referirme a otra declaración, que es la Declaración y Programa de Acción de Viena, y a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que también vienen a sentar bases sobre esta universalidad de los derechos de las mujeres desde esta dignidad propia. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer tiene una definición y es llamada Carta de los Derechos Humanos de las Mujeres precisamente por esta universalidad de derechos. Da ciertos parámetros de cómo el Estado puede realizar esa función de promover, de realizar, siempre y cuando no sean normas que tiendan a discriminar, ¿verdad? Porque entonces si no, no estamos operativizando esta universalidad. Y la Declaración y Programa de Acción de Viena, pues que en una parte muy importante establece que los derechos de las mujeres y las niñas son parte integral e indivisible de los derechos humanos y que por lo tanto deben de ser preocupación de la comunidad internacional. Hay una ley también que es la Ley de Desarrollo Social, que se las dejo solo por si las pueden consultar. Esta ley es el fundamento de los derechos humanos llamados derechos específicos. Aquí en el artículo 18 pueden ustedes consultar la ley. Pues también en el artículo 8 y 9, ahí se detallan los derechos específicos y es una ley donde primera vez incorpora esta parte de este fundamento y por eso es importante mencionarla porque aquí se encuentra mencionada esta universalidad. Es prácticamente una ley que surge en el marco de operativizar lo que el artículo 4 de la Constitución establece.
¿Qué hacer para que la universidad sea real? Bueno, primero que nada, yo tengo que tomar conciencia de que en nuestra humanidad existen hombres y mujeres, tomar conciencia que nuestras niñas no pueden vivir en un mundo de violencia, que nuestras niñas merecen un mundo mejor y que también nuestros niños necesitan ser educados en ese cambio social que nuestro país necesita. No podemos hablar de paz media vez sigamos teniendo en nuestro país vulneraciones a los derechos humanos. Quiero ya para terminar leer el preámbulo de la Constitución Política de la República de Guatemala. Quisiera leerlo porque tiene una esencia muy importante que dice: nosotros, los representantes del pueblo de Guatemala, electos libre y democráticamente, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente con el fin de organizar jurídica y políticamente al Estado, afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social, reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad, y al Estado como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz, inspirados en los ideales de nuestros antepasados y recogiendo nuestras tradiciones y herencia cultural, decididos a impulsar la plena vigencia de los derechos humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes puedan con absoluto apego al derecho. Este es el preámbulo de la Constitución Política. Ustedes ven aquí cuál es el deseo de todo gobernante. Y pues me despido dándole las gracias al señor decano, al licenciado maestro Henry Arriaga, por permitir este espacio, que yo sé que el decano pues es una persona comprometida con los derechos humanos, y entonces agradeciéndole esta participación. Y para concluir solamente quiero indicar que para mí, dado a todo lo que me ha tocado en la experiencia profesional, para mí la universalidad de los derechos humanos no es una característica simple de los mismos, sino es un principio que también sostiene la dignidad, porque en torno a la dignidad de la persona humana, que es un valor inviolable, gira esta universalidad, en donde si la sabemos interpretar, vamos a poder tener una igualdad y una libertad y una paz en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Ana Betsy. Te agradecemos enormemente por su participación en esta tarde, por su conocimiento. Ya, como lo decíamos al principio, pues sabemos de su capacidad y su trayectoria, y le damos las gracias por habernos acompañado en esta tarde. Queremos recordarle a todos los participantes de que en este momento ya fue enviado por el chat de Zoom el enlace de participación, y también ya está dentro de nuestra página de Facebook, está el enlace de participación para que ustedes lo puedan llenar, y a partir del miércoles ustedes ya puedan visitarnos en Derecho Cloud, para que ustedes puedan generar en el apartado de educación continua su diploma de participación, ya que ya aparecerá en orden alfabético. Licenciada, tenemos unas preguntas por acá. Queremos darle principio a la ronda de preguntas. Y por favor, también queremos solicitarles de que ustedes puedan, muy finamente en este momento les pedimos a cabina que nos tenga acceso al chat interno de Zoom, y también que ustedes por medio de Facebook puedan generar sus preguntas. De momento vamos a dar lectura a unas preguntas que me han enviado acá en privado, licenciada. Muy bien. La primera dice de la siguiente manera: usted mencionó las medidas afirmativas. ¿Puede dar un ejemplo de las mismas?
Sí, un ejemplo en el marco jurídico es la misma Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Aquí quiero referirme a algo, Oli, que no mencioné. Aquí hay un fallo de la Corte de Constitucionalidad. Yo mencionaba, y aquí vuelvo a lo que iniciamos con la exposición, si la universalidad es para todos, para todas las personas, entonces, ¿por qué muchas veces hablamos de acciones afirmativas o de acciones que en determinado momento tiendan solo a proteger a determinado grupo que se encuentra en situaciones de vulnerabilidad? Esto porque para que realmente esa universalidad y esa igualdad sea efectiva, como yo le decía al inicio, sea algo que se concretice y no solo una norma formal, pues hay que darle un trato desigual a los desiguales, pero no para discriminar. Este trato desigual en ningún momento debe de llevar una visión discriminatoria que vulnere derechos humanos de la otra persona, sino este trato desigual es en materia ya sea de políticas, de leyes. Por ejemplo, la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia es una ley que es una medida afirmativa. También puedo mencionarle en casos de situaciones de maternidad una acción afirmativa, porque las acciones afirmativas pueden ser definitivas o temporales. Puede ser, por ejemplo, la decisión que se tome en alguna institución de una mujer que se encuentra en estado de gravidez, tiene un embarazo de alto, podríamos decir, de alto riesgo, y entonces esta mujer debe ser trasladada a un puesto de trabajo donde no ponga en mayor riesgo su embarazo en forma temporal, pero no con menos sueldo, porque entonces aquí estaríamos bajo una vulneración a derechos. Entonces, las medidas afirmativas hay que entenderlas como todas aquellas acciones que se deben de establecer, que se deben de promover para poder garantizar ese bien común y poder garantizar esa igualdad y esa universalidad de los derechos humanos. Me sacó la plataforma, Nelson me sacó. ¿No se le escucha? ¿Se le escucha? Sí, sí, muy bien. Licenciada, queremos muy bien. indicar que ya está el enlace en nuestra página de Facebook para su inscripción, por favor. Y también nuevamente vamos a compartir acá dentro del chat interno el enlace para que ustedes se puedan inscribir. Ya están disponibles los enlaces tanto en Zoom como en Facebook. Tenemos otra pregunta más, licenciada. Muy bien, Lick. Licenciada, la siguiente pregunta dice de la siguiente manera. ¿Cómo se entiende entonces la universalidad de los pueblos en el derecho de ejercer el derecho consuetudinario? Muy bien. El derecho consuetudinario se encuentra regulado tanto en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, está también en el Convenio 169 y está en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Es un derecho colectivo de los pueblos. Sin embargo, los mismos instrumentos anteriormente establecidos dan un límite. Establecen que no puede llamarse derecho consuetudinario toda aquella costumbre o tradición que en determinado momento vulnere integridad o que vulnere derechos humanos. ¿A qué me refiero? Voy a poner un ejemplo. Si a una persona le dan de chicotazos en una comunidad, entonces por un castigo, no podemos hablar que es un derecho permisible porque si se le ocasiona una lesión a esta persona, pues aquí hay un límite. Entonces aquí ya entraríamos a poder analizar que no es un simple derecho consuetudinario. Y en el caso de las mujeres, estos instrumentos internacionales, más los que mencioné, pues apuntan a ese respeto a la universalidad, no por el hecho de ser una mujer indígena que pertenezca a una comunidad, no va a tener los mismos derechos que tienen los demás integrantes de su misma comunidad, aunque sean hombres. Ellas también deben de participar en los planes y programas de desarrollo de su misma comunidad para su mismo adelanto.
Lick, no le escucho. Lick Nelson, no le escucho. Sí, licenciada. Perdone. La siguiente pregunta dice de la siguiente manera. La ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, ¿a su criterio es inconstitucional? No, no es inconstitucional porque no está vulnerando derechos humanos de los hombres. Es una ley especial, es una ley de índole penal que lo que viene es a garantizar la vida, la integridad, y aunque diga mujer, aquí también se encuentran las mujeres, las adolescentes, pero no es una ley inconstitucional, tampoco vulnera el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ya que el artículo 9 pues también establece que no se podrán invocar costumbres y tradiciones, de acuerdo a lo que me preguntaban anteriormente, o sea, no es inconstitucional. Muchas gracias, licenciada. Dice una pregunta más. ¿Necesitamos más políticas públicas en torno a los derechos humanos a su criterio? Bueno, una política pública es toda acción que un Estado, y digo Estado porque si digo gobierno, recordemos que cuando cambia el gobierno de turno, se paran los procesos en una política de Estado a todo nivel. Aquí entra también la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se pueden generar políticas públicas, pero ya en nuestro país hay un sinnúmero de políticas públicas. Las políticas públicas se convierten en ley. Pero yo considero de que no basta solo con generar políticas públicas que estén en papel. Necesitamos planes, programas concretos para que realmente esta universalidad y este conocimiento. Fíjese, licenciado Nelson, que aquí, digamos, la Facultad de Derecho tiene un papel muy importante en la promoción de derechos humanos. Tenemos un programa del voluntariado. Qué lindo sería que nuestros estudiantes pudieran ir a las comunidades más recónditas del país a llevar este mensaje, esta promoción en el marco de esta universalidad. Entonces, yo siento que podemos generar más políticas públicas, pero siento que debemos mejor revisar las que tenemos. Y de nada nos van a servir políticas públicas si la misma constitución política no la sabemos aplicar en nuestra vida cotidiana. Gracias, licenciada. En Facebook tenemos una pregunta de Andrea Juárez Díaz. Dice, a su consideración, ¿usted cree que hay una mala interpretación de la ley de femicidio? Sí, hay una mala interpretación. La ley de femicidio fue creada para garantizar la vida y la integridad de las personas. Repito, es una medida de carácter afirmativo, definitiva, pero sí hay mala interpretación porque, digamos, no todo es violencia contra las mujeres. Por ejemplo, si una mujer sube a un autobús, la asaltan y lamentablemente la lesionan, esto no es un delito de violencia contra la mujer. Aquí entraríamos a cualquier delito común que tiene nuestro Código Penal regulado. Pero también quiero referirme a que no es que la ley esté mala. Muchas veces habría que analizar cómo la están analizando nuestros órganos jurisdiccionales. Por ejemplo, yo puedo decirle a usted que el artículo 8 de la ley contra el femicidio establece una forma de violencia que es la económica. Y aquí entre el ámbito laboral de las mujeres, muchas mujeres son despedidas, obligadas a firmar finiquitos o documentos donde renuncian a sus prestaciones laborales. Sin embargo, van al Ministerio Público. Yo he enviado a algunas mujeres con este problema y el Ministerio Público no ve el caso. ¿Por qué? Porque le dicen, no, ¿dónde está usted golpeada? ¿Dónde está que la persona que le ocasionó el daño es su pareja? O sea, todavía se interpreta que la violencia solo se da en casa, pero la ley en ese sentido también amplía lo que es este delito y lo que hacen es enviar a las mujeres a la Inspección General del Trabajo. Entonces, sí hay varias mala interpretación en el marco de algunos artículos y que medida de que se malinterprete, pues muchas veces limita o puede crear problemas a la hora de aplicarla. Muchas gracias, licenciada Ana Betsy. Queremos nuevamente recordarles de que está anclado, está fijado el link de asistencia en la página de Facebook
y el link de asistencia para profesores titulares e interinos está en el chat de Zoom. Queremos agradecerles el habernos acompañado en esta tarde. También decirles de que a partir del miércoles ya está su diploma de participación en derecho.clo. Agradecemos a todos nuestros profesores titulares, a nuestros profesores de posgrado, a nuestros profesores interinos y estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, profesionales del derecho y ciencias afines y público en general por habernos acompañado en esta magna disertación. Agradecemos que ustedes estén al pendiente de nuestras redes, ya que la indicación del maestro Henry Arriaga es traer diferentes temas de actualidad, diferentes temas que muchas veces dentro del semestre no se han podido contemplar y poderlas ampliar acá desde otro punto de vista por expositores especialistas en la materia. Es así como el maestro Henry Arriaga contribuye a reforzar el conocimiento que se adquiere dentro de nuestras aulas y también dentro de nuestra vida profesional, ya que se van a tocar diferentes temas durante este año. Esta es nuestra sesión inaugural. Les pedimos estar pendientes de la página de Facebook, Educación Continua, Derecho. Es Educación Continua, Derecho, para que ustedes puedan seguirnos y estar al tanto de cada una de las conferencias que se van a estar programando a lo largo del año. Les agradecemos su participación. Eso sería todo por el día de hasta una nueva oportunidad de una nueva conferencia. Gracias, licenciada Leonardo, por su participación. Gracias por haber acompañado esta tarde y pasen feliz tarde.